Buenos días, voy a preparar este video corto para que ustedes puedan trabajar en la tercera especie. Recuérdense que esto está en el capítulo 3 de la primera parte y ustedes lo pueden ver en la página correspondiente del libro, es la 56, aunque tienen que buscar en el documento PDF cuál corresponde en cuanto a la numeración ya digital. Recuérdense que aquí tenemos las notas de paso. Hay algunas notas de paso doble, es decir, podemos tener dos notas disonantes. Para empezar, recordemos que esto se trata de 4 negras por cada redonda del canto dado. Entonces se puede dar justamente este diseño en el cual ustedes tienen, vean en el canto dado, un do central y luego sube a fa. Y en la voz superior, que hace el contrapunto a tercera especie, tienen la décima, novena, luego octava, séptima y luego a la tercera sobre el fa del canto dado. Entonces, ustedes están viendo que hay varias cuestiones aquí. Se puede dar movimiento en grado conjunto. También la tercera especie se puede dar 3 contra 1, pero vamos a estarla viendo principalmente 4 contra 1, tal como lo tenemos en los ejemplos 3.1, los primeros dos ejemplos, y el 3.3. También ustedes pueden ver que se da algunas disonancias consecutivas. Por ejemplo, está en el ejemplo 3.4, que es sobre la nota mi. Tenemos una sexta, el do en el contrapunto a tercera especie, luego esto se va a una quinta disminuida porque es si bemol, lo cual es disonante, y entonces vamos a la cuarta, que es la, que también es disonante, ¿sí? Y luego esto luego deriva a un sol, consonancia de tercera, y luego en el siguiente compás obviamente el re con el fa hacen también una consonancia. El movimiento aquí es correcto porque estamos yendo en terceras consecutivas. De cualquier manera, esto también funciona en el contrapunto inferior, ¿no? Y una quinta disminuida se puede resolver descendentemente también. De manera que ustedes pueden tener aquí un ejemplo en el cual tenemos en la clave de sol el canto dado, ahí tenemos do, y en la clave de do en tercera, la voz inferior, tenemos el contrapunto que va descendiendo de la, sol, luego el fa es sostenido, hace una quinta disminuida, desciende a un mi de sexta y luego todo se convierte en sextas consecutivas para resolver de la nota re en el canto, perdón, en el contrapunto al si natural del canto dado en la voz superior. Entonces hay aquí ya varias cuestiones que tenemos que ver, en el sentido que la tercera especie nos da la posibilidad de mucha variedad de movimiento. Por otro lado, también tenemos eh, la, las cuestiones de qué ornamentos vamos a utilizar. Por ejemplo, la nota consonante vecina, que es como se le podría traducir a esto. Y también la nota de adorno, que es la que nos indica una decoración, dice, o una nota ornamental que no es en grado conjunto. En el ejemplo 3.8 tenemos aquí la clásica nota bordadura o nota vecina 3.8, en el cual sobre el do tenemos la nota mi, consonancia de tercera, luego fa, que es una nota disonante, y luego esto regresa a la nota mi sobre el sol en el canto dado. Cuando hacemos esto, estamos haciendo una nota vecina y también podemos hablar de nota auxiliar. En otras palabras, vean ustedes en el ejemplo 3.10, tenemos sobre la nota do, la, que es sexta, quinta en sol y luego una vez más la en el contrapunto tercera especie. Esto va a un si, que es disonante, y luego
resuelve a un do sobre el la del canto dado. El ejemplo 3.10 es para una nota bordadura, una nota vecina inferior consonante, porque tanto la como sol en realidad son notas que tienen consonancia con el do del canto dado. Así que la nota vecina, como ustedes pueden ver aquí, les voy a señalar, esa nota es consonante. Sin embargo, también tenemos obviamente la nota disonante. Entonces voy a poner aquí. El ejemplo 3.5 es el anterior, eso ya lo conocen ustedes en armonía. Y allí está tercera, cuarta, tercera. Obviamente la cuarta es disonante. Aquí está el ejemplo 3.5. Y eso adorna. En la primera especie, por ejemplo, teníamos consonancias. En la segunda especie teníamos notas de paso, pero eso va en el mismo, en la misma dirección, perdón. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos mi, fa y luego sol. Aquí tenemos también, en primer lugar, 3 o 4, lo más usual, 4 negras por cada redonda del canto dado, pero también tenemos la posibilidad de hacer las bordaduras, es decir, lo que se le llama en inglés las notas vecinas disonantes, tanto vecina superior como vecina inferior. Vean ustedes aquí el otro ejemplo donde hay contrapunto inferior, lo ven aquí arriba en su pantalla. Sobre la nota do tenemos en la voz inferior en clave de do en tercera, tenemos la nota mi, que es una sexta, re, y luego regresa a la nota mi, y en el canto dado esto desciende a un sol, así que hacemos 6, 7, y luego regresa a la nota mi, pero el canto dado está ahora haciendo una tercera. Igual se llama bordadura o vecino inferior. El 3.6 nos da una idea de cómo se puede trabajar la idea de bordadura. Ustedes tienen un do en el canto dado, clave de do en tercera, y en la voz superior do, si, que es una séptima, do, octava, luego re, novena, y luego todo va a resultar en sol para la nota del canto dado, y mi allá arriba en la voz superior. Entonces esto va a ayudarnos a hacer un movimiento que si solo hiciéramos grado conjunto, es decir, paso a paso hacia arriba, llegaríamos a una distancia demasiado grande. Entonces esto nos ayuda a hacer un movimiento mucho más interesante, este cambio de dirección, en el cual avanzamos una tercera ascendente, pero con la ayuda de la bordadura, o sea, la nota vecina inferior, do, si, do. El si es la nota bordadura. Bien, entonces tenemos ahí tanto la nota bordadura disonante, como también, o vecina superior o inferior, como también la nota vecina consonante. Y también tenemos la nota ornamental. También se puede hacer una combinación, o sea, doble bordadura, o bien doble nota vecina, como se le puede traducir literalmente. Vean el ejemplo 3.9. Sobre la nota la tenemos mi ahí arriba, ¿sí? O sea, una quinta, do, re, do, si. Entonces tenemos la nota la y tenemos ahí una nota vecina que la vamos a considerar siempre una bordadura. Pero por otro lado vamos a ver el ejemplo de esto de doble vecina, perdón, que eso lo tenemos a continuación. Aquí están los ejemplos. Tenemos, perdón, voy a encontrar el ejemplo específico para la combinación de la doble nota vecina. Eso está en 3.12. Disculpen que aquí lo teníamos que identificar rápidamente. Aquí está la nota doble vecina en el 3.12. Tenemos sol en el canto dado, si en el contrapunto. Luego el si, que es una tercera, va a la nota do, cuarta. Esa podría funcionar, se regresa al si como una bordadura simple,
pero en vez de hacerlo, baja a la nota la, lo cual hace que tengamos una nota que luego al resolver al si podría ser tomada como si la si, pero al mismo tiempo tenemos el do que puede ser tomado como que su resolución fue si do si. Si ustedes lo ven, lo que hizo fue subir a la vecina superior de si, luego descender una tercera e irnos a la vecina inferior del si, y entonces luego ya hacer la resolución al si. Es decir, si consonante, do disonante, la disonante, y luego si otra vez consonancia. Por lo tanto, esto es perfectamente válido, hacer una bordadura superior y luego cambiar de dirección por tercera e irse a la vecina inferior o bordadura inferior. Y eso se le llama la doble nota vecina o la doble bordadura. Se puede hacer una combinación entonces de esto y hablan también aquí del siglo XVI, en el cual tenemos las cadencias Landini y sobre todo un ejemplo en el 3.14 de cómo se utiliza justamente el contrapunto a tercera especie y cómo está ahí la resolución que hace este gran compositor Francesco Landini, que en el curso de Historia de la Música ustedes lo van a ver justamente en el Trecento italiano, es decir, en la época de Ars Nova. Así que tenemos ahí ejemplos. Y luego, bueno, en el 3.316, el ejemplo ya de Chopin, el estudio Opus 10 número 4, que algunos de ustedes lo conocen muy bien porque lo están tocando y otros ya lo han tocado o lo van a tocar. Es un estudio muy interesante y ahí tenemos un ejemplo de contrapunto a tercera especie. Muy bien, entonces hay otros recursos que ustedes pueden ver, seguramente lo vieron en Armonía 3, que fue la nota cambiata, ¿verdad? El 3.21 nos ilustra cómo es el ejemplo de una nota que se tiene que resolver y luego específicamente, bueno, que el 3.21 todavía es una doble vecina, pero lo tenemos en la parte inferior también, en el contrapunto inferior. En el 3.22 ahí está explicado el procedimiento que involucra la cambiata, es decir, una nota que va a resolver pero luego cambia de dirección para resolver en dirección opuesta a la que venía. Ustedes pueden ver aquí el movimiento en el inciso A y el B, cuál es el movimiento real que está sucediendo, cuál es la resolución si lo vemos como una radiografía. Para explicar rapidito, el re sobre la nota re, la octava, luego va a hacer una resolución sobre la nota mi en el canto dado y esto va a ir descendiendo a un do. La dirección básicamente es re a do, entonces la resolución es re do y luego, para no hacerlo tan aburrido, los compositores se inventaron el ser el salto, es decir, recuérdense que el do es disonante. Luego vamos a la nota la, es decir, brincamos y cambiamos de dirección la resolución. Por lo tanto, aquí tenemos un juego de 4 notas. La primera nota, como siempre, es consonante. La segunda es disonante. Luego hace un cambio de dirección. Y luego tenemos una nota que puede ser consonante o disonante. Y luego viene la resolución. Esta figura consta de 4 notas. La nota de la cual veníamos, la nota de la cual viene la dirección de disonancia para resolver, luego el salto de tercera y luego un grado conjunto para resolver nuevamente por grado conjunto en la misma dirección. Entonces tenemos 2 notas en dirección, por ejemplo, descendente, un salto en la misma dirección pero de tercera, un pequeño salto, y luego ahí se hace el cambio de dirección, subiendo ahora por grado conjunto a una nota que prepara la resolución final. Eso es lo que pasa en el ejemplo 3.22 inciso A y lo podemos ver de varias maneras. El 3.23 es otro ejemplo también de cómo se hace también esto cambiándolo como espejo, ¿verdad? Es menos utilizada la resolución del 3.23, pero también es posible y ustedes pueden ver naturalmente aquí en el 3.25
ejemplos de un gran compositor ya del siglo XV, ustedes lo van a ver un poquito más adelante en Historia de la Música, Guillaume Dufay, que fue considerado miembro de la capilla borgoñona, así que se le llama el exponente más conocido de la escuela borgoñona. Ustedes van a ver en Historia de la Música cómo es que él estuvo realmente en muchos lugares, no solo ahí. Y también otro ejemplo de otro compositor, vale la redundancia, otro ejemplo de un compositor adicional, Busnois, que es muy posible que se diga B como I y U, como en el Debussy, entonces Busnois, el Magnífica 327, en donde se puede ver aquí la resolución por medio de nota cambiata. Esto lo pueden ver ustedes en el 325, en el segundo compás, y en el 327 lo pueden ver en el tercer compás. Y ahí está ejemplos de la resolución esta especial, como dice, música renacentista, ¿sí? Aquí arriba está indicado que esto ya es del Renacimiento, porque a la escuela borgoñona se le dice, se le considera como la primera generación de los francoflamencos, los grandes responsables de la música renacentista y los que llevaron este estilo ya más depurado hacia el resto de Europa central y del sur. Entonces, aparte de consideraciones históricas, de todos modos tenemos que mencionarlas porque de esta manera es como se aplica la cambiata. Por último, recuérdense que se pueden hacer algunos saltos y se puede trabajar esto siempre recordando dos cosas muy importantes. En el contrapunto a tercera especie siempre se debe guardar el respeto a las reglas de no hacer octavas o quintas consecutivas, como está aquí en el 329, que debe ser evitado, y también hacerlas en tiempos acentuados, o sea, de la primera negra de un compás hacia la siguiente se permiten, porque ahora ya hay más notas en medio, pero lo que debe tenerse cuidado es cuando hay solamente una nota en medio, es decir, del primer tiempo al tercer tiempo, o del tercero al primero del siguiente compás, ¿no? Ahí sí se debe evitar el movimiento de quintas y de octavas que no son exactamente consecutivas, pero solamente tienen una nota en medio, así que se les llama quintas y octavas acentuadas, ¿no? Porque están en el primer tiempo o en el tercero. Ahora, sí se permite que del primer pulso de un compás hasta el primer pulso del siguiente compás pueda aparecer alguna octava, porque ya hay suficientes notas en medio como para compensar esto, especialmente cuando hay suficiente movimiento en contrario y también otros diseños ahí que nos permiten ir elaborando más sobre la nota. Entonces, ustedes si tienen alguna duda sobre esto, sigan ustedes leyendo toda esta parte, vean los ejemplos y los invito a luego ver el desarrollo de las fórmulas cadenciales que están en el 340. Aquí está indicado en la página, lo pueden ver en la página 68, las fórmulas cadenciales, ejemplo 340. No se pierden porque todos los ejemplos aquí van a tener un número correlativo y van a llegar de cualquier manera al ejemplo 340. Las fórmulas cadenciales que son típicas para utilizar y que esto nos permite la tercera especie desarrollarlas. O en otras palabras, las fórmulas cadenciales típicas de la tercera especie, ¿verdad? Entonces, los invito a que vean los ejemplos y luego a hacer lo siguiente. Recuérdense, por lo menos en esta oportunidad les quiero dejar que analicen, y una primera tarea que quiero hacer es lo siguiente: que ustedes copien el ejemplo 341, o sea, que lo transcriban a mano, no solamente que lo vean, sino que lo puedan hacer a mano, lo puedan otra vez ustedes escribir, porque de esa manera es como se le va creando a uno el diseño del contrapunto y sus reglas ya aplicadas. Entonces solamente copian a mano el 341 A, B, C y D. De esta manera lo van a ver. La otra cosa que se utiliza mucho en tercera especie es
justamente empezar con un silencio. Ustedes pueden ver aquí en el contrapunto superior que se empieza con un silencio y luego vienen 3 negras, ¿sí? Eso le da contraste rítmico y por eso es que, al igual que la segunda especie, empezamos con un silencio. En este caso, silencio de negra, y luego la siguiente negra debe ser consonante, ¿sí? Y así luego, después en cada compás, la primer negra de cada compás debe ser consonante. La segunda, la tercera y la cuarta negras pueden ser consonantes o pueden ser disonantes. La única que tiene obligación total de ser consonante es la primer negra. Obviamente esto también debe pasar con la primer negra que ustedes escriben en el primer compás, aunque se encuentra en el segundo pulso. Ven ustedes aquí el ejemplo B, el ejemplo C y también el ejemplo D. Todos empiezan con un silencio de negra y luego la primer negra que está escrita, es decir, en el segundo pulso del primer compás, es consonante. De ahí en adelante todos los demás compases tendrán la primer negra, es decir, el primer pulso del compás es consonante y las demás deben ser tanto pueden ser consonantes o pueden ser disonantes, dependiendo de sus disonancias que están ustedes escogiendo. De esa manera van a tener la opción de ir diseñando su contrapunto. Aquí realmente hay mucha variedad y en realidad cada quien que se pone a hacer un contrapunto en tercera especie se va a dar cuenta que muy probablemente nadie lo va a tener igual a otro compañero, porque hay muchas opciones y varias de esas opciones son correctas. Entonces, la tarea que les voy a dejar para este contrapunto a tercera especie a 2 voces va a ser escoger 2 distintos cantos dados de la página 11. Recuérdense que en la página 11 tenemos un muestrario de algo así como 12, creo yo, cantos dados correctos, inciso A a la letra L, inciso L, y ustedes van a trabajar entonces 2 de ellos los van a hacer, que son distintos, los van a hacer en contrapunto superior, y luego escogen otros 2 distintos a los anteriores y distintos entre sí en contrapunto inferior. Es decir, el canto dado va, en el primer caso, el canto dado va abajo, en clave de do tercera, y el contrapunto es superior, en clave de sol, en el pentagrama superior. En el segundo caso, el canto dado va en la clave de do tercera, pero el pentagrama superior, y la voz inferior se escribe en clave de fa cuando se hace contrapunto inferior, tal como está aquí en los ejemplos F y G. Obviamente el ejemplo E y H de esta página son contrapuntos superiores. Entonces, en resumen, 2 cantos dados distintos entre sí, como está aquí en inciso E, con el contrapunto superior, y 2 cantos dados distintos a los otros y distintos entre sí, como el inciso F o el inciso G, que son contrapuntos inferiores. Les agradezco mucho entonces que esto me lo hagan llegar. Pueden practicar más, ¿verdad? O sea, pueden hacer otras cosas, ustedes pueden estudiar, y les animo también a buscar en línea cualquier otro recurso o tutorial acerca de contrapunto en tercera especie. Hay una referencia en su programa de cursos que se llama Curso Estricto de Contrapunto por Michel Baron, y eso está en internet. Pero de cualquier manera, dado que ese material ya está traducido, les puede servir de ayuda, pero nuestro recurso principal es este libro de texto de contrapunto en composición de Salzer y Schachter. De cualquier manera, ustedes pueden utilizar cualquier herramienta para traducir algunos pasajes de la larga explicación y muy detallada que a veces tienen, pero también no es tan aburrido leer párrafos como estos, porque explican bastante bien y además nos dicen los ejemplos. De cualquier manera, si ustedes tienen dudas, sería muy adecuado que me escribieran, me hacen alguna nota de voz en el WhatsApp o simplemente me escriben, ¿verdad? Luego, en la siguiente parte, pero en otro video, les voy a pedir ya lo que corresponde al contrapunto
tercera especie a 3 voces. Esto es lo siguiente. Por lo pronto, les agradezco que hagan este estudio y también los ejercicios. Por lo tanto, estamos hablando de 4 ejercicios en total. Y recuérdense que los cantos dados que sean diferentes modos entre sí. Así que son totalmente distintos. Este trabajo lo tienen que entregar mandándome las imágenes de lo que trabajaron a mano. Como les digo, la primera parte del ejercicio es copiar a mano estos ejemplos que están aquí, 341 A, B, C, D. Y también me tienen que mandar lo que resolvieron a mano de los ejercicios que ustedes escogen, los cantos dados distintos entre sí, distinto modo, y que ustedes trabajan 2 en contrapunto superior y 2 en contrapunto inferior. Lo que sí pueden hacer es pasarlo todo a un editor de música como Sibelius o Finale. Y yo ya tengo el Finale un poquito más avanzado, pero no importa. Lo pueden hacer ahí en Sibelius también, 7. Yo tengo el 7 todavía, pero voy a tratar de actualizarlo. De cualquier manera, ustedes me lo pueden mandar en un editor, por ejemplo, Finale 14, que yo lo puedo aquí leer. Y si no, me lo pueden mandar en PDF, producido por un editor, pero siempre necesito, escuchen bien, siempre necesito las imágenes de sus manuscritos, es decir, todo se tiene que trabajar primero y dejar constancia que se elaboró a mano sobre papel pautado y lápiz. Bien, esto lo tienen que entregar el día viernes a cualquier hora para que sea incluido en su trabajo, en sus trabajos y sus ejercicios, como que si fuera de clase para la zona que estamos acumulando.